Muy buenas tardes, muy buenos días a todos en función desde el país que nos escuche. Bienvenidos a ALDE Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Claves para una gobernanza empresarial exitosa, que va a impartir la experta y profesora de ALDE Business School, Erika López. ¿Les parece? Vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo a que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado de preguntas para confirmar que el audio y el video son correctos y además saber desde el país que nos escucha. Nos saluda William. Vamos a esperar unos segundos más. Igual forma, ¿de qué país nos están escuchando? Rogelio, bienvenido. Ricardo desde México, bienvenido. Vamos a esperar unos segundos más a que se conecten más compañeros. Perfecto, esperamos unos segundos más. Hay más personas conectadas que nos quieran escribir en el apartado de preguntas. Perfecto, pues vamos a dar inicio un segundo. Como les comenté anteriormente, el día de hoy presentaremos el webinar Claves de una gobernanza empresarial exitosa que va a impartir la experta Erika López. La experta va a exponer alrededor de unos 30-35 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la Del mismo modo, se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. Al parecer, el audio y el video son correctos, por tal motivo daremos inicio. Erika, bienvenida y adelante con el seminario. Buenas tardes a todos los asistentes y colegas. El día de hoy vamos a tocar este tema que es de vital importancia también para las organizaciones. Es balance de poder, claves para una gobernanza empresarial exitosa. Mi nombre es Erika López Coveñas, soy magíster en gestión de riesgos con especialidad en continuidad de negocios, bióloga de profesión, profesional en control sanitario de alimentos con diplomado en administración de empresas. Tengo más de 16 años de experiencia en empresas de consumo masivo, liderando e implementando sistemas de gestión de calidad y de seguridad industrial. Soy auditora HACCP, BPM, ISO 17025, ISO 22000, SCC 22000, Global Gap, ISO 45001, OSHA 18001, ISO 14001. Soy personal calificado de controles preventivos reconocidos por la FDA. Tengo experiencia en la implementación del Lean Manufacturing y planificación de proyectos y he estado haciendo consultorías e investigaciones en programas de control fitosanitarios y evaluaciones de impactos ambientales. Vamos a desarrollar este contenido, que es los conceptos de gobernanza, gobierno corporativo y control interno, cómo ha sido esta evolución del control interno y las principales características del modelo de las 3 líneas, qué perspectivas y desafíos contamos ahora las empresas latinoamericanas, cómo es este modelo de las 3 líneas, el que puede ser integrado fácilmente al entorno empresarial, y vamos a tener algunos ejemplos, y con qué herramientas tecnológicas contamos actualmente que estén ligadas hacia el control interno. Pues bien, como sabemos, el entorno empresarial sufre constantes cambios y es necesario que las empresas puedan generar valor para alcanzar sus objetivos y poder ser competitivos en un ámbito muy volátil, ¿no? Entonces, como conceptos, tenemos, según la imagen que podemos apreciar, tanto la gobernanza como el gobierno corporativo y el control interno son estructuras funcionales diferentes, pero que deben estar afianzadas en nuestras organizaciones. La gobernanza es la forma en la cual se va a tomar las decisiones y se genera el control de la organización. Establece un marco y la dirección alineado a los objetivos de los stakeholders. El gobierno corporativo, por su parte, es esta estructura que conocemos como organigrama, en donde vamos a definir las responsabilidades en la toma de decisión y la rendición de cuentas. Mientras que el control interno van a ser las herramientas que nos van a permitir medir la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la fiabilidad
de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y las normas que puedan aplicar de acuerdo a nuestro rubro. En el caso del control interno, podemos decir que ha habido una evolución y que está organizada o segmentada en 4 generaciones. En 1940 aproximadamente empieza este matiz del control interno sobre procedimientos que eran pruebas y errores. Está ligado un poco más a lo que son los controles administrativos. Es un modelo más de reacción, es decir, que pasa un evento no deseado y se generan controles para mitigarlo. Tiene un objetivo más hacia el lado financiero y está enfocado siempre en lo que pasó anteriormente para que no se vuelva a repetir. La segunda generación o la segunda etapa de esta evolución, ya hay una influencia de una crisis empresarial y financiera que hace que el control interno comience a tener una obligación legal para protección de los consumidores y de los mismos stakeholders. Se comienzan a crear estas estructuras o prácticas definidas. Hay una aplicación o inicia esta aplicación normalmente en el sector público y se generan las autoevaluaciones de las empresas. Ya para el 2000, en donde se sigue teniendo una influencia de la crisis financiera internacional, se ve que el control interno puede ser integrado a diferentes sistemas de gestión. Hay un posicionamiento en cuanto a la estructura o en cuanto a la estrategia de la empresa y que tenga que estar inmerso el control interno. Hay un enfoque ya ligado a los riesgos y hay una integración con otros modelos, por ejemplo, el COSO. Ya para el presente, tenemos estos entornos que son denominados VICA, que son entornos volátiles, de mayor incertidumbre, complejos o ambiguos, en donde ya el control interno no solamente está integrado a un sistema de gestión, sino que tiene que formar parte de la estructura del gobierno y de la gestión de riesgos. No solamente se ve el ámbito de riesgos, sino que también hay una incursión o una tendencia a poder evaluar las oportunidades. Se generan cambios en los estándares de auditoría como un fortalecimiento. Se comienza a medir los costos-beneficios de las organizaciones y se tiene una tendencia a la hiperautomatización. Ya para 2006, se crea o se origina este modelo de las 3 líneas de defensa, en el cual tiene 2 características principales. La primera es que tiene unos niveles de estructuras definidos para que se pueda gestionar con la independencia y luego tiene una responsabilidad específica para cada uno de estos bloques. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta gráfica es que tenemos el gobierno corporativo o la gestión de gobierno, que pueden estar delimitados por directorios, comités de auditoría, organismos de gobierno, la gerencia general, presidencias, de acuerdo a cómo esté la estructura de cada organización, una primera línea de defensa que está inmersa las áreas o los participantes de las operaciones y de los servicios, una segunda línea de defensa que son las áreas de apoyo, de acompañamiento o de soporte, y una tercera línea de defensa que es la auditoría interna. Las 2 primeras líneas de defensa reportan directamente hacia la gerencia general y la tercera línea de defensa, que es una función o una estructura independiente, rinde cuentas hacia la alta dirección o el organismo de gobierno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas evaluaciones o estos monitoreos que hace la auditoría interna sean transparentes y puedan generar un valor agregado bajo estos 2 conceptos de las líneas anteriores. También tenemos en este modelo de defensa un rol de la auditoría externa y organismos de control. Ahora bien, esta auditoría externa, si bien es cierto, no pertenece a la organización, sí se tiene la injerencia de poder determinar requisitos y especificaciones, porque lo que buscamos con las auditorías externas es que nuestro modelo de control interno genere una revisión sobre los objetivos que nos estamos planteando como organización. Este modelo tiene características positivas o valor
que es un modelo simple, como lo pueden ver, en donde cualquier organización con una estructura definida puede identificar fácilmente qué línea de defensa es el área que tiene en la organización. Cuáles son las áreas de operaciones o de servicios que pertenecerán a la primera línea de defensa, cuáles son estas áreas de soporte y qué área es la que hace la función de auditoría interna, que muchas veces no tiene ese nombre definido. Tiene un enfoque a la gestión de riesgos y control de una forma más eficaz, ofrece una base en la organización de actividades, porque muchas veces tenemos organizaciones en las cuales, si bien es cierto, existe una estructura de gobierno corporativo, un organigrama, no se conoce muy bien los roles de cada función clave. Este modelo también clarifica el rol de la auditoría interna, que es, como repito, y es muy importante que se tenga esto en cuenta, que es un rol independiente. No puede haber un área de auditoría interna que esté dentro de una gerencia administrativa o dentro de alguna gerencia general, sino que tiene que reportar directamente al directorio o a las partes interesadas. Y también se reconoce en este modelo el rol de la auditoría externa y los organismos de control en la gestión del riesgo. Limitaciones que presentó este modelo es que creaba silos operacionales, es decir, que esta estructura ordenada y organizada de tener áreas en diferentes líneas hizo de que no hubiera una comunicación entre ellas. Y esto perdió justamente la principal característica que quería tener, que era la creación de valor. Y también hay un énfasis en la palabra defensa y no en la generación de acciones proactivas que toda organización tiene o trabaja hacia ello. En 2020, el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internacionales lo que hizo fue modificar este modelo de defensa, dándole una claridad y una flexibilidad mayor a la que ya se contaba. Dentro de las principales características destaca la importancia del equilibrio de prioridades, es decir, tanto la protección de valor como la creación del valor. Contextualiza la gestión de riesgos dentro de lo que es el órgano de gobierno. Hay una claridad de roles y responsabilidades, tal cual como lo manejaban las 3 líneas de defensa. Sin embargo, aquí amplía estas definiciones tanto de funciones individuales como de gobierno general o corporativo. Y esto es lo que va a generar el éxito organizacional. Tiene un enfoque tanto reactivo como proactivo, lo cual hace una estabilidad dentro de la organización. Hay una flexibilización entre la primera línea y la segunda línea de defensa, es decir, que de acuerdo a la estructura que puede tener algunas organizaciones, no cuentan con tantas áreas para que pueda delimitar estas actividades o estos roles. Puede ser una pyme, puede ser una MIPE. Genera o empodera más a la auditoría interna con un rol independiente y también flexibiliza de que esta auditoría interna puede ser tercerizada. Es decir, que, repito, si nuestra organización puede ser una organización pequeña en la cual no contamos con los recursos o personal capacitado para llevar a cabo este rol de auditoría interna, puede ser tercerizado. La distribución de los recursos va a variar de acuerdo a las necesidades y a las circunstancias que enfrente la organización en su momento. No es un sistema en el cual los recursos son estáticos, sino que tiene que ir de acuerdo a todos estos cambios que van a sufrir las organizaciones como entes vivos. Ya usan un lenguaje mucho más acorde a esta flexibilización, eliminando la palabra defensa e incorporando la idea de roles. Y lo que sí tiene de interesante, que no se veía en el gráfico anterior y que lo pueden notar en esta diapositiva, es que hay una comunicación, un alineamiento y una coordinación entre todos los actores de la organización. Por un lado, los órganos de gobierno tienen la función de la delegación, la dirección, proporcionar los recursos y la vigilancia hacia las 3 líneas.
Las dos primeras líneas tienen la responsabilidad también de reportar hacia este órgano. La auditoría interna sigue manteniendo su independencia, reportándole a los stakeholders o al directorio propiamente dicho. Y hay una comunicación que no se notaba en el modelo anterior, en donde tanto la primera y la segunda línea tienen una interacción activa con la auditoría interna. Se sigue manteniendo los proveedores externos para asegurar esta transparencia de control, ya sea por auditoría externa o por los organismos de control del Estado, ¿no? Pues bien, ahora ya hemos visto el tema de los conceptos, hemos abordado esta evolución del control interno, cómo ha ido evolucionando las tres líneas de defensa a este modelo mucho más adaptable y armónico, y tenemos que ver cuál es la perspectiva o este desafío que enfrentan las empresas, ¿no? Sobre todo las empresas latinoamericanas, porque han tenido un desarrollo o una apertura de mercado, una oportunidad bastante importante para llegar a la internacionalización. Las empresas latinoamericanas han estado divididas por secciones, que son las empresas latinas locales que hacen sus operaciones dentro de su propio país de origen. Tenemos las empresas multilatinas, que son las que venden o ofrecen sus servicios hacia otras empresas, pero hacia otros países, pero de la misma región. Y tenemos las empresas latinas globales, que son las que llegan a la internacionalización. Al inicio, siempre las empresas latinoamericanas han estado basadas en la manufactura de recursos naturales. Sin embargo, ya se ha dado un cambio de esta estrategia o un cambio de este entorno empresarial, y ahora se está incursionando en la creación de software, en los servicios de finanza, transportes, comunicaciones, entre otras empresas, ¿no? Otros rubros. La importancia que tiene América Latina o Latinoamérica es que está situada en el segundo lugar entre las regiones de economía emergente después de Asia-Pacífico, teniendo a dos países líderes de la economía de la región, como Brasil, con el 40% del PBI, y en México, que representa la segunda economía o la segunda mayor economía y representa el 21%. En encuestas que se hicieron y en estudios que se hicieron a las empresas latinoamericanas e internacionales, pudieron observar de que habían factores y competencias que hacían que estas empresas latinas locales podrían llegar a una internacionalización de una forma mucho más rápida. ¿Cuáles eran estos 5 factores y competencias? Primero, la disponibilidad y la retención de los altos ejecutivos calificados para liderar la expansión y el posicionamiento de las empresas. El acceso a los mercados de capitales y financiamiento, una posición de liderazgo en el mercado local, tener adquisiciones de los capitales internacionales o emprendimientos conjuntos y poder liderar con un buen programa un gobierno corporativo. Ahora bien, dentro de estas empresas latinoamericanas y mundiales hay, digamos que un origen común, y es que se predominan las empresas familiares. Y estas empresas familiares están en diferentes sectores, como pueden ser textilería, gastronomía, retail, industria, pesca. En México tenemos que el 83% de las empresas familiares están dentro del rango de las pymes, y de las cuales están generando el 67% de empleo y producen más del 50% del PBI. En Perú se tiene 2.3 millones de empresas, de las cuales el 80% son de origen familiar y generan el 60 o el 70% del empleo del país. Entonces, tenemos que a nivel global tenemos el origen en común, pero que la característica de crear estas empresas familiares van ligadas a objetivos centrados a corto plazo o a mediano plazo y con el fin de que sea una transmisión de un legado, es decir, que esta empresa puede ser heredada de hijos hacia nietos.
Otra característica que tienen las empresas familiares es que los roles de la alta dirección están distribuidos en los miembros de la familia. Los clientes, si bien es cierto, ven en las empresas familiares la confianza, necesitan que estas empresas mantengan una estrategia ambiental, social y de gobernanza. 2/3 de las empresas familiares indican que la confianza de los empleados es esencial para el éxito. Sin embargo, muy pocas de ellas tienen programas de atracción y retención del talento. Y también se tiene dentro de la estructura interna de estas organizaciones que muchos de los miembros que están dirigiendo áreas han adquirido experiencia de una forma pragmática o empírica. Entonces, estas características de las empresas, lo que contribuyen o lo que pueden generar es que no se tenga un buen control interno por las propias características inherentes. Y cuando tenemos este tipo de empresas, hay un impacto en la continuidad empresarial. Por ejemplo, cada vez que cierra una empresa familiar, se estima que desaparecen 97 empleos. El 3% de las pequeñas y medianas empresas desaparecen antes de cumplir 2 años. El 30% de estas empresas no saben cuánto deben abonar o pagar a los miembros de su familia que están dentro de la organización. El 80% de estas empresas no cuentan con un plan estratégico porque están ocupados o procuran ver el tema de operaciones como actividad fundamental de toda la organización. Tampoco se tiene un plan de continuidad o un plan de sucesión. Hay una falta de claridad de los roles y tareas que pasa y que muchos de nosotros hemos visto, que una persona dentro de la organización, si es una familia, no solamente cumple una gestión tal vez de logística o de compras, sino que también hace la gestión de administración, incluso hasta la gestión de control de horas de trabajadores o empleados. Y solamente se tiene que el 44% de los negocios o de estas empresas familiares logran una transición exitosa de la primera generación hacia la segunda generación. Es decir, que el menos del 50% de empresas pueden ser heredadas de padres hacia hijos. Pero solamente es el 3% el que alcanza que estas empresas puedan heredarse de hijos hacia nietos. Es decir, que la tercera generación es donde tenemos la pérdida de esta estructura que, como hemos visto por estos números, impactan a la economía de cada país. En Perú hay una asociación de empresas familiares que justamente lo que está buscando es empoderar a estas organizaciones, no solamente con conocimiento, sino que puedan haber una red de negociaciones en las cuales haya un enfoque de ganar-ganar y que puedan replantearse nuevas estrategias para cualquier término entre venta o adquisición de productos y servicios. Pues bien, ahora que ya hemos visto que tenemos un mercado importante internacional que podemos cubrir con varias empresas latinas y que también tenemos, digamos, estas características mapeadas, el modelo de las 3 líneas presenta 3 requisitos orientativos. No son obligatorios, pero son los que van a generar el éxito mucho más rápido de la adaptación. Entre ellos, por ejemplo, tener un comité de auditoría que monitoree las funciones de aseguramiento e integración de estos roles o tercerizarlos de ser el caso. La auditoría interna debe ser regulada a través de normas internacionales justamente para asegurar la transparencia y se debería tener ya las responsabilidades para el control interno y la gestión de riesgos definidos. El modelo de las 3 líneas presenta 6 principios y con esto busca ir avanzando paulatinamente en cuanto al fortalecimiento del control. El primer principio y el segundo principio están ligados a cómo se debe estructurar desde las bases una organización.
en cuanto a lo que es el establecimiento del gobierno y los roles que debe tener propiamente dicho. ¿Cómo es que comenzamos o deberíamos validar que nuestra organización puede adaptarse a este modelo? Primero, contar con un organigrama que ayude a delimitar las responsabilidades de cada área o de cada sector de nuestra organización. Tener el conocimiento de cuáles son los intereses de cada stakeholder, cuáles son los intereses de los accionistas, del Estado, de los clientes, de las casas de certificación, de los sindicatos. Puede haber un stakeholder que son la familia y los trabajadores de acuerdo al rubro que nos estamos desempeñando, etc. También se debe tener dentro de la organización objetivos de la empresa, políticas, porque no solamente hay una política que debe regir la organización, sino son una serie de políticas que van a ayudar a este control interno, tener delimitado lo que es la visión y la misión, y que esté definido el apetito del riesgo y los recursos para los objetivos trazados. El apetito del riesgo es muy importante poder definirlo y no dejarlo como un segundo plano, más allá de un objetivo estratégico, sino es porque las empresas tienden a confundir tener los recursos suficientes para crecer y afrontar cualquier evento a tener definido cuál es el apetito del riesgo en el cual puede la organización navegar sin sucumbir, ¿no? Esa es la importancia del apetito del riesgo. ¿Hasta cuánto la organización puede soportar eventos no deseados o cisnes negros en muchos casos? Y tener los recursos, no solamente económicos, sino hablamos de recursos completos, para poder navegar y no, como les digo, sucumbir en un cierre de una empresa o en perder mayor recursos de los que ya hayan podido tener dentro de sus estructuras o dentro de su organización. Entonces, este primer y segundo principio, si se puede ver, tenemos al directorio, las partes interesadas, y tenemos al gobierno interno, el cual va a definir el plan estratégico corporativo, va a determinar los objetivos, va a identificar los riesgos de la organización, va a implementar las estrategias para mitigarlos y va a hacer la rendición de cuentas hacia las partes interesadas. Este gobierno interno también es el responsable de establecer la auditoría interna. El tercer principio directamente habla sobre los roles de la primera y de la segunda línea. Y esto es muy importante debido a que la primera línea, como ya lo habíamos visto en el modelo de las 3 líneas de defensa, recae en la gestión de operaciones o de servicios de la organización, en la cual no solamente es la actividad en sí, sino la identificación de riesgos inherentes que generan esas actividades, y sobre todo el control y la supervisión para mitigar estos riesgos. La segunda línea de defensa tiene un rol un poco más de monitoreo, de monitoreo, acompañamiento, soporte, en el cual se va a centrar las cuestiones relacionadas o los controles relacionados también a los riesgos. Ahora bien, sí se debe tener la claridad de las responsabilidades específicas y de las mejoras en cada una de estas 2 líneas. Y hay un riesgo que se ha estado identificando, que es el riesgo del factor humano, es decir, esta susceptibilidad de que pueda haber errores o que puedan haber una falta de criterio en la toma de las decisiones, y que con esto impacte fuertemente nuestro control interno. Es ahí donde nosotros se ahonda o se establece lo que son la atracción del valor del personal y la retención de este personal competente. El cuarto y el quinto principio están enfocados más a la tercera línea de defensa,
a proteger esta independencia de la auditoría, la cual debe garantizar objetividad, autoridad y credibilidad con el resto de las áreas, y como habíamos dicho, reporta directamente a la alta dirección. En el gráfico ustedes pueden ver que tenemos como definición del gobierno interno una primera línea, la cual se encarga de la ejecución y de la supervisión, una segunda línea que tiene las fortalezas del monitoreo y el acompañamiento, y la tercera línea, que es la que asegura que el control interno implementado sea correcto y se pueda alcanzar los objetivos que se han planteado como empresa. Y el sexto principio, que es la creación y protección del valor. Hablamos mucho de la creación y esta protección del valor, y es justamente lo que se consigue cuando tenemos un gobierno establecido con funciones claras, con roles inherentes, cuando tenemos una primera y una segunda línea que interactúan entre ellas, cuando tenemos una independencia de una tercera línea, es así como nosotros estamos generando el valor. Estas áreas operan en armonía, cumplen los roles, mantienen el enfoque en las necesidades de las partes interesadas, y es lo que consigue el éxito empresarial. Para ir un poquito más en la parte práctica, ¿cómo es que nosotros podemos asimilar o podemos adaptar este modelo a la organización actual o a una organización que querramos crear, ¿no? Que querramos implementar? Pues bien, lo que podemos hacer es valorar el estado actual de nuestra organización, es decir, creamos una matriz, como en el cuadro que lo pueden ver ustedes a la izquierda, en donde están los 6 principios del modelo de las 3 líneas, y se va anotando como si fuera un checklist, si cumple parcialmente, no cumple o no aplica. Acuérdense que este modelo puede ser adaptado a cualquier organización, y hay algunos roles o principios que tal vez no estén aplicando directamente, pero se tercerizan, como puede ser el principio 4, que son los roles de la tercera línea, el 4 y el 5. No aplica directamente a la organización, pero bajo la tercerización sí hay una responsabilidad inherente. Entonces, ese es un primer checklist que se puede realizar, y hay otro checklist o otro mapa de aseguramiento que ya es un poco más a la realidad de cada organización, en el cual se colocan las áreas de las empresas, ¿no? Las áreas que conforman la organización o la empresa, y se va viendo las interacciones que se tienen desde la primera hacia la tercera línea. Es para identificar este grado de control y entender cómo se interconectan dentro de este modelo. Entonces, por ejemplo, el área de finanzas tiene un nivel de aseguramiento alto en cuanto a la primera línea. En la segunda línea hay una deficiencia. Sin embargo, la auditoría interna sí tiene un cumplimiento que va a ser un fortalecimiento para esta área. Y así sucesivamente se pueden ir evaluando estas áreas, ¿no? Hay áreas que pueden salir con un aseguramiento medio o un aseguramiento bajo, y luego se tienen que crear planes de acción justamente para alinear estas áreas. Ahora, hay 2 modelos que les quise compartir, que son de 2 empresas. Una empresa internacional, que es la empresa Amadeus, que es la que genera soluciones informáticas, tecnológicas, para lo que es el rubro de comunicaciones, turismos y viajes. Y ellos han determinado igual sus 3 líneas. En la primera línea le han dado la autoridad o le han dado la responsabilidad de que esté encargada de evaluar, controlar y mitigar los riesgos. La segunda línea es la que vigila y facilita la implementación de la gestión de riesgos y hace la información hacia todas las partes interesadas y a la organización sobre cuáles son estos riesgos identificados y controlados, y se mantiene la independencia de la auditoría interna como la tercera línea. Esta empresa cuenta con 22 políticas que abarca políticas financieras, legales, de cumplimiento, de recursos humanos, de información, de relaciones laborales, etc. Son 19.000 personas que laboran en esta empresa de diferentes países.
Entonces es una organización bastante grande. También tenemos otra empresa que es Aceros Arequipa, que es una organización peruana, en la cual se tiene un gobierno o una estructura de gobierno que se genera por un directorio, por un comité de auditoría y riesgos, que en otras empresas este comité está separado, hay un comité de auditoría y un comité de riesgos transversales o riesgos empresariales. Se cuenta con una presidencia ejecutiva y con una gerencia general. Aquí la primera línea está la parte operativa, que son los dueños de los macroprocesos, los dueños de procesos y los colaboradores propiamente dicho. En la segunda línea existe una gerencia de control estratégico y de gestión, lo cual están inmersas las áreas de calidad, medio ambiente, seguridad, servicios legales, seguridad patrimonial, control presupuestal, entre otros, y mantiene la injerencia o la independencia de la tercera línea con la auditoría interna. Dentro de las políticas, ellos cuentan con 16 políticas y tienen una política de control interno que está disponible en la web. Y hay una parte que me llamó mucho la atención, que era justamente la limitación del control interno. Y ellos redactan, ¿no? He tratado de resumir un párrafo, y ellos declaran: el control interno, con lo bien diseñado e implementado que esté, solamente puede proporcionar una seguridad razonable y no absoluta al directorio. Entre dichas limitaciones se incluye el criterio profesional, que puede ser deficiente en la toma de decisiones, el impacto de eventos externos al control de la empresa y errores humanos. Entonces, es parte de lo que habíamos visto en el principio 3, cuando hablamos de la primera y la segunda línea, que teníamos un error que justamente era el factor humano. Y ellos hacen hincapié justa en su política a este ítem. En el caso de las tecnologías que tenemos de control interno, para el caso de empresas u organismos que vean procesos de información, de tecnología de la información y estén alineadas a gobiernos corporativos, tenemos un programa que es el COVID-5, que es el que se encarga justamente de que sea gobernada y gestionada toda la organización tomando consideración de negocios y áreas funcionales. Y por otro lado, hay un aplicativo, un programa que se llama el Global Suite, que está articulando diferentes partes de la organización y que dentro de sus plataformas puede haber la gestión de riesgos, el cumplimiento del compliance, la continuidad del negocio, la sección de auditoría, la seguridad, que está basada en los controles definidos por los riesgos, y la parte de lo que es el gobierno o la gobernanza. Entonces, estas dos plataformas o estos dos programas son los que me parecieron los más completos en diferentes rubros. El COVID-5 es más que nada para rubros de información, informática, y el Global Suite es un poco más variable o adaptable a diferentes empresas. Hay otros programas o otras plataformas, pero que están más restringidos a la parte de lo que es la auditoría. Entonces, estas dos me parecieron que eran las más armónicas como para poder compartir. Y también, bueno, ya el mercado y digamos que la tecnología es tan globalizada que incluso se puede tener programas o generar programas a la medida de nuestras organizaciones, ¿no? De crear un programa que pueda contemplar, de acuerdo a nuestra estructura, nuestro gobierno corporativo, cómo se puede llevar el control interno. Y otras alternativas de herramientas para una gobernanza exitosa, tenemos las familias de las ISO, la ISO 38500, que es sobre la gobernanza corporativa de la tecnología de la información, que fue una de las primeras ISO o la primera ISO sobre gobernanza, que tiene la ISO 38501 y 502, que es la guía de implementación y el marco de trabajo de este modelo. Tenemos la ISO 21500, que directamente es la gestión de proyectos y que dentro de su estructura habla sobre la estrategia de la organización y proyectos, el entorno del proyecto, la gobernanza del proyecto,
las partes interesadas y la organización del proyecto, las competencias del personal del proyecto, que es muy parecido a lo que hemos estado viendo del principio 1 y 2 en cuanto a toda esta estructura global de gobierno corporativo, y la ISO 37000, que es la guía de gobernanza a las organizaciones, en donde establece una interacción en cuanto a gobernanza, gestión, sostenibilidad, y todo ello alineado a los stakeholders. Y la ISO 37301, que es el sistema de gestión del compliance y los requisitos de la orientación. Bueno, quiero compartirles esta frase que me pareció apropiada para este seminario. A menudo las personas están trabajando duro en la cosa equivocada. Trabajar en la cosa correcta probablemente es más importante que trabajar duro. Y en el control interno, en el gobierno corporativo, trabajar en lo correcto va a ser la base fundamental para un éxito empresarial, para una sostenibilidad y sobre todo si son empresas de origen familiar, que no sucumban en los 2 o 3 primeros años de vida, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y voy a revisar las preguntas que nos han dejado en el foro para poder dar algunas respuestas. William nos deja una pregunta y es ¿cómo fomentar la cultura de control en empresas familiares en donde históricamente se ha visto que no adoptan buenas prácticas en administración? La fomentación de esta cultura justamente se puede aplicar a raíz de este modelo. Este es un modelo bastante simple en el cual, si bien es cierto, no pueden haber buenas prácticas de administración, es un modelo que te permite identificarte en cuál de estas posiciones o en cuál de estas líneas formas parte. ¿Cómo se fomenta la cultura? En este tema y en el resto de los temas empresariales, siempre va a ser a través de buenas comunicaciones. Debe haber una comunicación fluida desde las esferas superiores hacia los colaboradores. Debe haber también una participación, que el personal se sienta partícipe de la toma de decisión de las empresas dentro de los rubros y dentro de las características o de las decisiones que ellos puedan participar. Se genera también una cultura identificando cuál es el personal en el cual vas a invertir o en el cual tienes esta confianza de que puede formar parte de tu organización, no por un año, sino de aquí hasta que termine o hasta, digamos, la empresa llegue hasta expandirse y continuar con ellos en diferentes posiciones dentro de la organización. Entonces, la creación de cultura parte por la comunicación, parte por una identificación de personal que queremos retener en nuestras empresas y de las cuales vamos a poder capacitar y poder generar un valor tanto para ellos profesionalmente como para enriquecer nuestra estructura organizacional. Y también parte por adoptar modelos. Este es uno de los modelos que me pareció sencillo, fácil de implementar a cualquier organización, que da la flexibilidad incluso de tercerizar algunas áreas y que considero de que puede modificarse tal vez de acuerdo a nuestra realidad. Bueno, hay preguntas que me indican de Faisal Antonio Bedoya, cómo disminuir el impacto de la rotación del personal en las empresas y cómo lograr sea considerada como un área funcional de la empresa y no solo generadora de alertas. La rotación del personal se genera por
a veces insatisfacciones profesionales o personales, que no solamente vamos a hablar de un tema remunerativo, y esto también impacta mucho el control interno, porque tenemos a un personal o tenemos una estructura de trabajo de un área, y de los 10 trabajadores, 10 colaboradores, 5 comienzan a renunciar, 5 renuncian en el primer año, y eso desestabiliza obviamente el trabajo no solamente de esta área, sino de la organización. Entonces, sí se tiene que evaluar qué es lo que está buscando este nicho poblacional de acuerdo a la realidad de cada país. En Perú tenemos una realidad diferente a la que tal vez actualmente esté viviendo Argentina, a la que esté viviendo Chile o a la que esté viviendo México. Entonces, sí hay un esfuerzo de identificar cuáles son estas características o estas necesidades que desea cubrir el personal para poder quedarse en la empresa por más tiempo, ¿no? Y cómo se considera, cómo lograr sea considerada como un área funcional de la empresa y no solo generadora de alertas. No sé si está refiriéndose hacia el tema de riesgos, me imagino que sí, o a nivel general lo que podría ya yo darte el alcance es el área se vuelve funcional cuando tiene la información necesaria para poder aportar desde su experiencia beneficios a la organización. Yo manejo o yo dirijo un área de seguridad industrial y si bien es cierto, está muy sesgada, digamos, a nivel país en solamente una identificación de peligros tal vez laborales, lo que se busca es de que los miembros de mi equipo no se restrinjan en solamente conocer esa parte de la empresa, sino que se le da información para que ellos puedan gestionar o proponer mejoras a nivel de todo tipo, mejoras en procesos de logística, mejoras en procesos de nuevos productos, desarrollo o procesos industriales, mejoras de automatizaciones, mejoras de poder incluir la IA no solamente para el área de seguridad, sino en diferentes ítems de la organización, porque debemos entender y comprender qué área es la que estamos dirigiendo. Por ejemplo, desde el área de seguridad, lo que yo aprendí en estos años es que la seguridad viene a ser la consecuencia de cualquier falta de control del resto de las áreas. Entonces, si yo realmente quiero mitigar estos accidentes, lo que tengo que hacer es colocar los controles dentro de las áreas para que puedan tener una mejor gestión de supervisión y de planificación de actividades. Pero para eso, todos los miembros del equipo tienen que conocer cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos de estas áreas y, por ejemplo, poder a través de ese conocimiento generar propuestas. Entonces, ya no es un área que solamente genera alertas de que puede pasar un accidente o que se tiene tal riesgo dentro de la organización, sino que es un área que lo ven como un soporte y un aliado desde otras estructuras de la empresa, ¿no? Bueno, casi es la misma pregunta que acabo de responder de Marta, ¿cómo concientizar a los empleados para fomentar y crecer esta iniciativa? Y bueno, esos serían... y la última, porque ya estamos a 10 minutos de que se pueda cerrar el webinar, porque tenemos otra presentación. Hay diferentes modelos de control, nos escribe Rogelio. ¿Cuál es el mejor para aplicarse en una empresa y garantizar el éxito en el tema de control? Eso va a partir mucho del conocimiento que tengas de tu organización. Va a partir también de que puede ser que por el rubro, por la expansión, por los objetivos estratégicos, sea mucho más aplicable COSO, o puede ser de que
Hay otros modelos de control también, aparte de este modelo de las 3 líneas, que te pueden dar mayor factibilidad a lo que quieres emprender. También puedes optar, por ejemplo, en no implementar tal vez todo el modelo, sino ir por etapas, ¿no? ¿Qué es lo principal que necesitarías en la organización para poder empezar el control interno? ¿Cuáles serían estas etapas que primero deberían alinearse y poder ahí seguir gestionando a través de un programa justamente este éxito para tener un buen gobierno corporativo, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte. Espero haber absuelto la mayoría de las preguntas. Les dejo igual mis redes para cualquier tipo de comunicación. Y buenas tardes y estaríamos viéndonos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos.